Algo que has dicho muy bien y que me ha causado una reflexión. Lastimosamente, en los últimos años, y cuando digo en los últimos años, quizás son los últimos 35 años, uno de los cursos clásicos que llevábamos en el colegio, quienes hemos tenido la suerte de estudiar, era el curso de Historia del Perú, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en secundaria, llevaba un curso llamado Historia del Perú y a la vez llevaba otro curso llamado Historia Universal, ¿no? A partir de 1987 esto cambió y a la ministra de Educación del año 1987, la profesora Mercedes Cabanías, se le ocurrió hacer una fusión y llamarle Historia del Perú en el proceso americano y mundial. Y a partir de ese momento, el curso de Historia del Perú ha ido desapareciendo prácticamente de la currícula, de tal manera que hoy el curso de Historia del Perú muchas veces está inmerso en otras cosas, en otros temas. ¿Y por qué plantear esto a partir de lo que usted ha dicho? Por un punto importante, no podemos generar identidad, no podemos generar pertenencia si no sabemos dónde estamos, ¿no? Y el curso de historia es muy importante para saber dónde estamos. Es más, para saber por qué estamos. Y por último, incluso para saber para qué estamos, ¿no? Entonces, lastimosamente, el curso de Historia del Perú, así como se presenta en la actual currícula educativa, primaria, secundaria, está totalmente desposado con el curso de Historia del Perú que se enseña en la universidad. Quien habla, he tenido la oportunidad de corroborar que jóvenes y señoritas llegan a la universidad y desconocen muchos aspectos o los conocen de otra manera. Por eso es que he recurrido en esta exposición, texto que he tenido la posibilidad de enviárselo al amigo Fernando Ortega del colectivo Apu Usharu. He tenido que recurrir también a otro elemento que es, por eso le puse, ¿no? Por eso es que el nombre está entre la historia y el mito, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos hechos históricos en el Perú no son conocidos desde la perspectiva de la historia, pero sí son conocidos desde la perspectiva del mito, de la leyenda y en el caso que hemos entregado el día de hoy, de la tradición peruana, no de Ricardo Palma, ¿no? Entonces, es interesante, es interesante darnos cuenta de algo, ¿no? Eh, y eso yo lo he corroborado en la universidad. Cuando les pregunté a mis alumnos sobre Manco Inca, se refirieron a tradiciones peruanas. Los incas de Vilcabamba, los incas ajedrecistas, los, eh, los, eh, los, los señores de la capa, algo así se llama esa tradición. Pero ninguno se refirió precisamente a los autores que les he presentado, ¿no? A Juan José Vega Bello, a José Antonio del Busto. Son dispersos, ¿no? José Antonio del Busto está en una esquina muy extrema y frente a él, en otra esquina muy extrema, está Juan José Vega Bello. Pero todos analizan hechos históricos reales. Ese es el problema, ¿no? Por eso es que he tenido que ver un poquito entre la historia y la leyenda, entre la historia y el mito. Muchas veces conocemos más de acontecimientos de la historia del Perú, como les dije hace un momento, a través de tradiciones peruanas que a través de un buen libro de historia. Y sucede que, como está en los incas ajedrecistas, alguien puede terminar aduciendo de que Atahualpa, al final lo asesinaron a Atahualpa no para apoderarse del imperio, sino porque dijo algo durante una jugada de ajedrez. Y la otra parte, ¿no? Cuando se habla de Manco Inca, se habla de Vilcabamba, se habla de Cusco, y prácticamente se ha obviado que durante la resistencia de Manco Inca hubo una batalla
aquí en Lima, la de agosto de 1536, que es precisamente la que ustedes rememoran, ¿no? Parecería que la idea es que lo inca y la violencia de la conquista sucedió allá lejos en Cajamarca, allá lejos en Jauja, allá lejos en Cusco, allá lejos en Vilcabamba, pero no en Lima, ¿no? Y Lima es muy occidental, muy española, ¿no? El Cerro San Cristóbal y todas esas tradiciones occidentales cristianas, pero ¿quiénes destruyen eso? Ah, los que llegan de los Andes, los que llegan de la Amazonía, ¿no? Se olvidan incluso que en el barrio más representativo de la alienación occidental, o sea, Miraflores, está la Huaca Juliana o Pugliana, que nos representa la andinidad de ese lugar, ¿no? Si alguien me dice, yo vivo en el barrio más occidental, que es Miraflores, ahí hay una huaca, ¿no? El mundo andino estuvo ahí, y también en San Isidro, ¿no? Y también en La Molina, ¿no? O sea, aquí en Lima, y perdónenme el término que voy a utilizar, si alguien cree que vive en un barrio, entre comillas, pituco occidental, escarbamos y abajo encontramos lo andino, ¿no? Porque estamos aquí, los andinos estamos aquí hace más de 10.000 años, ¿no? Y si es cierto, en el pasado cometimos algunos errores. Ejemplo, algunos grupos étnicos se unieron a los conquistadores, pero nadie va a ser juzgado por un error de hace 500 años. Más bien ese error de hace 500 años nos permite encontrar ahora algo que dijo usted, amigo Fernando Ortega. Ahora estamos más unidos que antes, porque sabemos 500 años después lo que es estar desunidos frente a ellos, ¿no? Y es necesario, y disculpe con este término, es necesario que eventos como los que ustedes hacen, como el colectivo Apu Usharu hace, tengan mayor presencialidad y tengan mayor temporalidad, o sea, se realicen cada vez más seguido. ¿Por qué? Porque estamos por las celebraciones de la Fundación Española de Lima. Explíquese, escúchese bien, Fundación Española. Lima ya existía, el barrio estaba poblado, ya existía un Curacazgo. Y esas celebraciones que se van a realizar el año 2035, de seguro van a ser tomadas por los grupos más conservadores, más hispanistas, más hispanófilos, para demostrar su mentalidad. Y alguien por ahí me dijo alguna vez, conversando justo de esto, amigo Fernando, en clase, una alumna me dijo, profesor, ¿y cómo está usted seguro? Le digo, ¿han visto? Y ojalá ustedes lo hayan visto. Esta hermosa obra que se realizó hace poco, el 2018, 2019, 2019 creo, se presentó, se estrenó esta película documental, La Revolución y la Tierra, ¿no? Donde un personaje de apellido italiano le decía, yo me siento español, yo soy español, viva España. Entonces, el personaje y esa imagen, si no la han visto, por favor véanla, y si la han visto, recuérdenla, ¿no? De un personaje, no digo su nombre, pero tiene apellido italiano, diciendo, ¿no? Yo me siento español, yo en realidad soy un español en este país, ¿no? Entonces, yo creo, ojalá me equivoque, pero el año 2035 vamos a tener que enfrentar, y lo digo así, enfrentar a todos aquellos que digan 500 años de Lima, antes Lima no existía, ahora Lima es todo esto gracias a Pizarro, gracias a Occidental, porque, ¿no? Porque aquí en Lima se han destruido huacas para construir todo tipo de cosas, ¿no? Hay un libro que ojalá, hay un libro que se debe reeditar, yo estoy luchando para que se reedite, que se llama Las Huacas de Lima. Es un libro de 1943 del padre Pedro Villar Córdoba. Ese libro es necesario que se edite. Existe esa edición nada más, si alguien la quiere revisar, está en la biblioteca del Museo de Antropología y Arqueología de Pueblo Libre. Se van a quedar admirados de la cantidad de huacas que han sido destruidas. E incluso, algunos se molestan cuando lo digo, pero lo voy a decir. En ese libro del padre Pedro Villar Córdoba
las Huacas de Lima, ya figura Caral. No como Caral, sino como Chupacigarro. Y después, 50 años después, en plena dictadura, alguien nos vino a decir, he descubierto Caral. Quizás por eso es que no quieren reeditar el libro del padre Pedro Villar Córdoba, porque el padre Pedro Villar Córdoba pone lugares que 40 o 50 años después sale alguien, yo lo encontré, yo lo descubrí, aquí está mi libro. Por eso es necesario una cruzada que estamos haciendo para que el Ministerio de Cultura, un Ministerio de Cultura que en el Perú aún no le importa la cultura, porque tenemos un ministerio, así como tenemos un Ministerio de Educación que no le importa la educación, y un Ministerio de Salud que no le importa la salud, y un Ministerio de la Mujer que no le interesa a la mujer, también tenemos un Ministerio de Cultura que no le importa la cultura, pero ojalá alguien se apiade y reediten el libro del padre Pedro Villar Córdoba, Las Huacas de Lima, y se van a quedar admirados de todo lo que hubo en Lima hasta aproximadamente 1930. Y la modernidad, entre comillas, significó la destrucción de nuestra identidad. Y segundo, me preguntan, ¿habrá en PDF? No lo he visto yo en PDF. Yo lo he revisado, no les miento, hace buen tiempo, allí en la biblioteca del Museo de Arqueología de Pueblo Libre. No lo he visto. Yo tengo por lo menos 20 años buscándolo en toda feria del libro antiguo, en Amazonas, en todo lado donde voy. Tengo la ligera esperanza de que algún día me voy a encontrar cara a cara con ese libro. De seguro que me voy a rodear y voy a llorar cuando lo vea. Y voy a pagar ganas, voy a pagar precio, pero lo tengo que pagar, ¿no? Porque es un libro necesario, no es un libro necesario. Y sobre el segundo, lo que dijo es cierto. Necesitamos más elementos de identidad, pero ahora también tenemos un elemento llamado turismo que muchas veces tergiversa la verdadera identidad. Ya tenemos un problemita en el sur del Perú con los bailes típicos del antiplano peruano del sur, donde algunos investigadores dicen que los bailes durante la fiesta de la Candelaria de hace 60 o 70 años se bailaban con faldas que llegaban inclusive hasta más abajo del pillo. Y 70 años después, esas mismas faldas ahora están a mitad del muslo, ¿no? El poder que tiene también el turismo de ir cambiando ciertas costumbres, ciertas tradiciones por hacerlo más atractivo, más llamativo. Hay que tener un poquito también de trabajo con eso, de cuidadito con eso. Pero es necesario para poder seguir ampliándolo y hacerlo de mayor conocimiento. Gracias, Fernando, por tu pregunta. El, el término mestizo, el concepto mestizo, tiene una suerte también de su propia historia, ¿no? Sería interesante ampliar esto, pero sí tiene su propia historia. Por ejemplo, en 1910, en la Universidad de San Marcos, se realizó una conferencia literario-musical donde el principal orador fue el doctor Carlos Vice. El doctor Carlos Vice, un historiador conocido, él plantea, él dice, ¿no? La necesidad de reconocernos como mestizos, pese a que muchos somos blancos, ¿no? Así lo dice en esa conferencia de 1910. Existe una necesidad de reconocernos mestizos, pese a que sabemos que somos blancos. Eso es lo que dice Vice, ¿no? Entonces, la idea de Vice de ser mestizos no es una idea tan honesta, por decirlo de alguna manera, no es una idea tan científica o tan académica. Es una manera de decir, bueno, sí, somos mestizos, pese a que yo no lo soy, pero ya no importa, ¿no? Construyamos país y yo lo puedo ser. Posteriormente llega la propuesta de mestizaje de José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero va a proponer un mestizo a partir del elemento o del factor biológico. Él dice mestizo, el papá español, la mamá indígena, producto de esa relación de español de indígena, de blanco con India, nace el mestizo.
y nos pone como el mejor ejemplo y le llama el primer peruano al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Todos sabemos que el Inca Garcilaso de la Vega termina prácticamente peleando para España, súbdito de España, y termina prácticamente reconociendo la importancia de la conquista, ¿no? Entonces, este mestizo biológico que nos plantea Ribagüero, producto de esta invasión donde lo blanco se apodera de lo indio y lo blanquea, ¿no? Porque el mestizo termina hablando castellano, el mestizo termina siendo de la religión traída por el invasor, y el mestizo termina prácticamente supeditado a los destinos del invasor, el Inca Garcilaso. Existió otra propuesta en esa época, recuerdo, he leído la propuesta de reconocer como primer peruano a Gonzalo Pizarro. Se dice que Gonzalo Pizarro es el primer peruano porque cuando se sublevó con los encomenderos contra las leyes del rey de España, estaba destruyendo España y estaba naciendo la idea de Perú, ¿no? Interesante, ¿no? Pero estos que plantean que el mestizo, ¿no? Se olvidan, por ejemplo, o no sé si lo olvidarán, pero al menos no lo ponen, a Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Hijo de un español con una indígena panameña, quien también se sublevó contra el imperio español y se proclamó rey del Perú. En este caso, este mestizo no es tan valorado, ¿no? El mestizo que empuñó las armas contra el imperio español no es valorado. El mestizo que se editó y se puso debajo del gobierno español, como el Inca Garcilaso de la Vega, sí es valorado. Últimamente hay todo un debate sobre Francisca Pizarro Yupanqui, si es que verdaderamente Francisca Pizarro Yupanqui tiene el nivel histórico o es un personaje mucho mayor. Eso se está todavía trabajando, lo de Francisca Pizarro Yupanqui. Pero en 1951, cuando se cumplieron los 400 años de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hubo un evento en San Marcos por los 400 años, y una de las ponencias que se presentó fue la de José María Arguedas. Y José María Arguedas presenta una ponencia sobre el arte y el mestizaje. El título exacto no lo tengo en este momento, perdónenme, pero la influencia de cómo los elementos occidentales han ido influenciando en el arte andino y cómo el arte andino ha ido reprocesando esas influencias occidentales y lo ha ido andinizando. Interesante lo que plantea Arguedas. Arguedas plantea que el mestizaje es un producto cultural donde lo externo influencia e incluso hasta en un momento domina, no lo niega, pero luego el mundo andino amazónico lo reprocesa y como que le da vuelta y luego lo presenta como suyo. Un ejemplo, un ejemplo podrían ser los instrumentos de cuerda que ahora son muy representativos de la música andina, sabiendo nosotros que antes de la llegada de los españoles en el mundo andino amazónico no existían instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda, guitarra, violín, arpa, son traídos por el mundo español, por el mundo occidental durante la conquista. Pero hoy existe una guitarra andina que suena y que tiene un sentimiento muy diferente a la guitarra española, a la guitarra de los países europeos, inclusive de los otros países americanos, ¿no? Existe un arpa, existe un violín andino, ¿no? Eh, y un ejemplo que a mí me gusta mucho es el del saxo, ¿no? El saxo es un instrumento musical creado en Bélgica para ser tocado por las bandas de guerra, las bandas musicales de guerra. El saxo llega luego, por músicos, llega al sur de los Estados Unidos,
los negros del sur de los Estados Unidos toman el saxo y le dan un sonido más rítmico, muy variado, más africano, eh, y luego el saxo llega al Perú y el saxo se ubica en los Andes centrales del Perú, en las regiones huancas, y hoy el saxo, es un saxo huanca. A nadie se le ocurriría contratar a una orquesta típica huanca, de jauja, de tarma, de Huancayo, que no tenga saxo. Eso lo saben mejor que yo quienes son de esa región o quienes descienden de la región huanca, ¿no? Saben que la música huanca y los músicos huanca son extraordinarios saxofonistas, ¿no? Y tienen reconocimiento mundial, ¿no? En Nueva York han ganado varios festivales de saxo, los saxofonistas huancas. Entonces, el instrumento musical nos muestra cómo puede haber una influencia ya de un elemento cultural externo de otras sociedades, de otra realidad, pero ha venido la manera como nosotros inteligentemente lo reprocesamos y le damos nuestro. Es el mismo instrumento, saxo, pero la manera de tocarlo es la manera huanca, es la manera andina, es la misma guitarra, pero la manera como se toca es diferente, es guitarra yacuchana, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Ahora, sí, también existe lo otro, que existe el mestizaje puede ser utilizado, y perdonen el término, puede ser utilizado para agredir, para invisibilizar o para negar la existencia de lo andino amazónico también. Entonces, la función nuestra, determinar primero qué entendemos por mestizo. Si entendemos por mestizo lo que les dije hace un momento, un hecho político de decir yo soy mestizo, pese a que, de comillas, no me reconozco porque tengo la piel blanca, como lo decía Carlos Vice en 1910, eso es solamente un acto político, ¿no? Pero en esencia no tiene nada. Si creemos que el mestizaje depende del color y solo del color de la piel, un mestizaje, entre comillas, biológico, entonces estaríamos dejando de lado la otra parte que representa al ser humano y a la sociedad, que es lo cultural, ¿no? Arguedas apuesta más por la idea de un mestizaje cultural, ¿no? Y ese mestizaje cultural es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos influencias externas, pero esas influencias las hemos reprocesado y ahora tenemos algo que es nuestro, ¿no? Que pertenece a nosotros, ¿no? Y que nos identifica como grupo humano dentro de ese territorio llamado Perú, pero también fuera de ese territorio, ¿no? En el extranjero. Eso es lo que tendríamos que precisar. Y esa yo creo, opino, esa es mi posición, discúlpenme, si alguien no está de acuerdo, no hay ningún problema. Para mí esa es la idea, ir por el lado de lo cultural y demostrar que todo es producto del ingenio de los sectores populares. Y ahí viene el problema. Quienes plantean un mestizaje con una mirada racista, ¿eh? ¿No? Al decir yo soy mestizo, no se quieren aceptar como andinos ni como amazónicos, ¿no? Se occidentalizan, ¿no? Mestizos, muchos dicen yo soy mestizo, significa no tengo la piel tan cobriza, tengo la piel un poquito más clara, no la tengo rubia ni blanca, pero sí la tengo por ahí, ¿no? O sea, tengo en mi árbol genealógico, soy una ardilla que está por ahí. Esa idea racista de mestizaje nosotros la rechazamos. Y nosotros vamos a un mestizaje cultural que a los grupos de poder económico no les conviene. Les cuento por qué. Conversaba alguna vez en la universidad con un grupo de jóvenes sobre esto, el boom culinario, el boom gastronómico que estamos viviendo en un país que se jacta de tener el plato o el potaje más importante del mundo, que es el lomo saltado, pero hay miles de niños que no conocen lo que es carne. Es interesante el Perú, ¿no? La gente se siente en Chile, viva el lomo saltado, y hay cientos de niños que duermen sin haber tomado ni siquiera una taza de té, ¿no? Entonces, este es un país de bastantes contrastes. Y yo les decía, pero si el boom culinario no existe porque existe un tipo llamado Gastón o porque existen cuatro restaurantes, ¿no?
El boom culinario y la riqueza gastronómica que hoy tenemos es producto de nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras tatarabuelas, y más arriba, mujeres pobres que tuvieron que hacer maravillas con lo poco que tenían para cocinar. Y esa diversidad y esa genialidad es lo que tenemos hoy, ¿no? La tradición culinaria peruana nace de las manos de miles de mujeres pobres. El color de la piel no me importa, el lugar de nacimiento no me interesa, la clase social a la que pertenecieron. Eran mujeres campesinas, eran mujeres obreras, eran mujeres trabajadoras. Ellas son las que le han dado al Perú esa grandeza. No se les quiere reconocer eso, ¿no? Se quiere hacer creer que hubo alguien que inventó el boom culinario y que fue alguien que inventó el tamal. No, 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 no. Entonces tenemos que darnos cuenta que el mestizaje lo tenemos que utilizar en una dimensión cultural para demostrar que somos un país que ha recibido muchas influencias de grupos culturales y muchos productos culturales de otras sociedades, pero nosotros lo hemos representado. El mejor ejemplo, el famoso arroz chaufa, ¿no? Que tendrá su origen allá en el oriente asiático, pero allá en el oriente asiático no lo conocen. Y ahora es un potaje muy común entre los peruanos, ¿no? Porque nosotros lo hemos prácticamente reprocesado y creado, nuestras madres, nuestras abuelas. Entonces, como les decía, antes de hablar de mestizaje, fijemos qué entendemos por mestizaje, qué entendemos por mestizo, porque si vamos a ver ese discursito de que lo occidental, lo blanco y lo cobrizo, es un discurso bastante racista, no lo podemos negar, y es un discurso invisibilizador de las grandes mayorías que son los peruanos de origen andino amazónico, los peruanos pobres, los peruanos que hemos construido, como lo dijo hace un momento Fernando Ortega, este país y esta ciudad, ¿no? Porque Lima es producto de esos 60, 70, 80 años de miles y miles de mujeres y de varones andinos y amazónicos del campo a la ciudad y que hoy han construido, ¿no? Esta ciudad grande que sigue siendo racista, que sigue siendo discriminadora, que sigue siendo machista, que sigue siendo clasista, pero que ya no puede negar algo, pues, que existimos, ¿no? Que realmente estamos ahí, nuestro rostro, ese rostro cobrizo ya les aterra, lo temen, y es por eso que no, no quisiera equivocarme, pero sí estoy seguro que para reafirmar su hispanidad occidentalizada, el año 2035 van a hacer algo. Y lo van a hacer desde la municipalidad, desde el ministerio, desde Palacio de Gobierno y de donde sea. Pero ellos saben también que nosotros vamos a hacer algo también. Y lo vamos a hacer desde los clubes provinciales, departamentales, regionales, lo vamos a hacer desde los distritos, desde los sindicatos, porque tenemos capacidad de respuesta. Gracias por la manera de anécdota. Yo tuve la suerte de conocer al hermano menor del padre Pedro Villar Córdoba, el historiador también, él es historiador, Sócrates Villar Córdoba, quien me enseñó en la universidad, pese a que él ya tenía como 80 años, tuve la suerte, y sí, son canteños, son hijos de una pareja, los Villar Córdoba, nacidos en Lima, que se hicieron educadores y que recibieron una plaza en Canta para enseñar, y no dudaron de dejar Lima. Ambos tenían posiciones bastante cómodas en Lima, no olvidemos que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, estudiar en la universidad no era de las grandes mayorías, ¿no? Era de la oligarquía, de la aristocracia o de la burguesía joven. Ambos no dudaron en dejar Lima, se fueron a vivir a Canta, donde educaron a varias generaciones y tuvieron a sus hijos allá, ¿no? Y sí, si usted me dice, padre canteño, Villar Córdoba, es el mismo que hemos dicho, ¿no? Su hermano menor, Sócrates Villar Córdoba, ambos ya fallecidos, edades también, por las fechas no cuadrarían. Tuve la suerte de tenerlo como maestro y fue precisamente en una clase con el profesor Sócrates Villar Córdoba que él nos habló de su hermano, que ya había fallecido para los 80, para mediados de los 80 ya había fallecido, y nos habló del libro que yo les hablé,
y a mí me causó, pues, ¿no? Esa hilaridad, ¿no? O sea, tenemos un documento allí que nos habla de la Lima pre-Leguía y de la Lima pre-Odría, porque Lima tiene ese periodo. En el siglo XX hay que ver una Lima pre-Leguía, hay una Lima de Leguía y post-Leguía, que es la Lima de pre-Odría, porque se nos dice desde la sociología, desde la antropología, que los grandes gobiernos modernizadores de Lima fueron Leguía y Odría, ¿no? Ustedes lo deben saber, mejor que yo, en el colegio, no, que el Estadio Nacional, que y esto, y que el Parque Universitario y todo lo demás, y que las grandes unidades escolares y las grandes avenidas, claro, pero esa modernización de Lima, y no solo de Lima, sino también de otras ciudades como Quillo, Arequipa, se hizo del pasado. El caso Lima lo tenemos un poquito más estudiado. ¿Qué se destruyó por hacer la avenida Bancay? ¿Qué se destruyó por hacer la avenida Tacna? ¿Qué se destruyó por hacer tal cosa? ¿No? Allí donde está el Hospital Obrero en la avenida Grau, era una huaca. Se destruyó totalmente para poder construir, ¿no? Un hospital. Alguien muy modernista dirá, pero es mejor un hospital a una huaca, porque el hospital sanará gente y la huaca, en cambio, no sirve de nada, ¿no? Entonces tenemos ese debate también que en algún momento vamos a tener que darlo, ¿no? Si es que la Exactamente. modernización se tiene que hacer sobre la destrucción. Y no olvidemos que ese debate estuvo muy presente en la ampliación de la avenida Javier Prado, Puruchuco, ¿no? La gente que decía, túmbense Puruchuco. No, Puruchuco no es un cerro, es una huaca, ¿no? Pero ¿de qué sirve? ¿No? O sea, tenemos muy actual, eso que parece que es de hace 200 años o de hace 500 años, ahorita, está en el 2020, 22 y quizás lo tengamos en el futuro, porque se No, dice es que cierto, es- para, para construir hay que destruir, dicen algunos, para modernizar hay que liquidar. Eh, gracias, eh, Fernando, eh, gracias. Disculpa que te haya eh, interrumpido, Fernando. eh, Algunos problemitas nosotros mismos que tenemos que empezar a conceptualizar mejor y a precisar mejor. Pero sí, la llegada de Curat, de los valles cercanos al Lima, con sus ejércitos, y de curacas de otras regiones, como los huancas mismos, que han tenido que cruzar toda la cordillera para llegar a Lima y cumplir con su pacto con los españoles en pelear contra, en este caso, los rebeldes de Manco Inca, 1536, nos damos cuenta que el mundo andino está fragmentado, ¿no? Y esa fragmentación increíblemente dura, y diría yo, y gracias a la pregunta me ha hecho pensar esto, ¿no? Esa fragmentación dura hasta 1780, ¿no? Cuando Tupac Amaru y Micaela Bastidas inician la revolución, hay curacas que deciden pelear al lado de España. E incluso durante la propia independencia, sectores de la oligarquía, la gran mayoría, se pone al lado de España. No olvidemos a Torre Tagle, muriendo ahí en el Real Felipe en septiembre de 1825, ¿no? Habiendo traicionado el documento que él firmó, que es el documento de la independencia, pero también tenemos grupos étnicos andinos que pelean al lado de España, ¿no? En contra de la independencia. O sea, el mundo andino amazónico es tan heterogéneo, ¿no? Es tan heterogéneo que se nos hace difícil muchas veces entender esas alianzas, ¿no? ¿Por qué se van a aliar con lo occidental? Pero es el conocimiento de esa heterogeneidad lo que nos puede ayudar a entender mejor y a realizar una mejor propuesta a futuro, ¿no? Porque la historia, lastimosamente muchos creen que la historia consiste en conocer el pasado. La historia consiste en conocer el pasado, pero para el futuro, no para el pasado. El historiador que se va al pasado y vive en el pasado, no, el historiador estudia el pasado, pero pensando siempre en el futuro, ¿no? Porque el futuro es lo que se va a construir, el pasado ya sucedió, ¿no? Entonces espero que estos eventos que organizan ustedes, y he visto que tienen ese objetivo, ¿no? Propuestas hacia el futuro, y que todo esto que tenemos hoy, que quizás el tiempo no nos ha permitido expandirnos más y las ideas, pero no necesariamente tenemos que estar 100% de acuerdo, pero sí tenemos que estar en acuerdo en algo, ¿no? Querer hacer algo nuestro para el futuro. Y yo creo que si eso nos une, si ese primer punto nos une, todo lo demás
lo iremos desarrollando y mejorando en el camino. Yo te agradezco, Fernando, por este espacio y por la invitación. Quedó corto, quizás algunas cositas quedaron en el tintero, pero yo creo que en el futuro habrán otras oportunidades y lo que empezamos hoy iremos desarrollando en el futuro.